Bien, ¿quiénes somos nosotras? Nosotras, como confluencia del movimiento feminista, nacimos de forma autónoma para aunar esfuerzos entre organizaciones feministas del Estado español, con una vocación interterritorial muy fuerte. El motivo de esta unión es lograr precisamente mayor fuerza política para la consecución de la agenda feminista en este momento. Nosotras no tenemos otra finalidad que no sea alcanzar una sociedad más justa para las mujeres. Y en esto estamos trabajando decenas de grupos feministas, ahora mismo somos más de 40, de múltiples territorios. Tenemos compañeras de Madrid, del País Valenciano, de Andalucía, de Cataluña, de Murcia, entre otras comunidades autónomas. ¿Y por qué hacemos esto? Porque tenemos por delante retos muy importantes. El objetivo urgente e inmediato con el que se presenta hoy la confluencia es frenar las iniciativas normativas que pretenden consagrar este concepto de autoidentificación del género en el sistema jurídico español. Es fundamental para nosotras frenar estas reformas para no perder la protección de los derechos específicos contra la opresión por razón de sexo que han sido conquistados por la lucha feminista para todas las mujeres. Miren, si hay un principio de igualdad entre los sexos en el artículo 14 de nuestra Constitución, si existe de forma explícita, es porque hace falta. Es porque hay un desequilibrio en la balanza de la realidad social para nosotras las mujeres, un desequilibrio de rentas, de representación, de reconocimiento, también de seguridad y de libertad para la mitad de la ciudadanía, que somos las mujeres. Así que hoy apelamos sinceramente al papel de los medios de comunicación como garantes del derecho a la información de la ciudadanía, porque la gente tiene que saber que anular el sexo legalmente, haciéndolo voluntario, en el fondo viene a conculcar este principio constitucional de la igualdad. Si cualquiera puede ser hoy mujer, mañana varón o viceversa, ¿entre quién y quién hay que promover la igualdad? ¿A quién se le va a aplicar el derecho antidiscriminatorio específico que hoy protege a las mujeres? Desde la confluencia del movimiento feminista defendemos la definición de mujer basada en el sexo. Nosotras nos posicionamos rotundamente contra esta autodeterminación ilimitada del sexo en los registros civiles, que creemos que está promovida bajo un subterfugio de iniciativas pro derechos, y no nos sorprende demasiado este disfraz, porque también la ultraderecha se identifica cuando provida, cuando en realidad quiere decir contra los derechos de las mujeres. El pasado 30 de octubre, el Gobierno puso en marcha el reloj en su pretensión de anular la protección legal específica de las mujeres. Después de una intensa campaña propagandística, el Ministerio de Irene Montero anunció la apertura de consultas para hacer ley en nuestro país la autodeterminación legal del sexo. Las consecuencias de estas leyes, como se ha visto en otros países, son regresivas para los derechos de las mujeres, de la infancia, de las personas homosexuales y para los derechos a la libertad de expresión y opinión de toda la ciudadanía. Esta confluencia forma parte del movimiento de base de mujeres que está liderando la respuesta nacional, dando una lección de coherencia a la clase política, no solo en España, sino internacionalmente. Recientemente, el Gobierno del Reino Unido ha confirmado que no enmendará la ley para permitir que las personas cambien su sexo legal sin requisito alguno. La autodeterminación sin límites ha sido frenada en el Reino Unido por el movimiento de mujeres, y aquí haremos lo mismo. Nos preocupa también el presente y futuro de la coeducación, porque ahí está la siembra para las próximas generaciones. En nuestro país, la penetración de la ideología de la identidad de género en las escuelas se ha producido ya a partir de las legislaciones autonómicas. Hoy
veremos documentos concretos con lo que está pasando en nuestro país con la apropiación de la coeducación por parte de los promotores del sexo sentido. Nos preocupa el silencio sobre los casos de desistimiento y destransición en jóvenes y adolescentes. Nos alarman los consentimientos dados por menores de edad para tratamientos médicos que no pueden comprender. Nos preocupa la presión sobre las lesbianas jóvenes en sus relaciones sexuales. Nos preocupa la misoginia y la homofobia que subyace en esta corriente. Hablaremos también de casos concretos y del acoso a las feministas en nuestro país. Con bastante frecuencia vemos cómo transactivismo y blanqueamiento de la prostitución van de la mano. Nosotras no compartimos la idea mística de que el cuerpo sea algo disociado al ser humano. Esta confluencia de mujeres se opone a toda forma de mercantilización de nuestros cuerpos, siendo, por tanto, abolicionista de la prostitución, de la pornografía y de los vientres de alquiler. De lo que ocurra en esta legislatura dependerán en buena medida las condiciones de vida de las mujeres que vivimos en este país. La situación de la pandemia ha hecho aún más evidente dónde están, entre las más vulnerables, las esclavas del siglo XXI. Este país necesita la abolición real del sistema prostitucional y necesita parar el borrado de la protección legal de nuestro sexo. No habrá quid pro quo con el movimiento feminista porque nosotras no vamos a abandonar a las mujeres. Esta confluencia del movimiento feminista presenta hoy su documento político contra la autodeterminación de género. No es un manifiesto ni una declaración, sino un argumentario completo, razonado y documentado como herramienta para el debate público. La ciudadanía tiene derecho a conocer las razones de las mujeres. La clase política no puede delegar en grupos de presión la toma de sus decisiones legislativas. Los profesionales de la comunicación, que estáis hoy aquí presentes, los de la salud, los de la educación, todos tienen que estar bien informados para cumplir con su papel social. Por eso nos hemos reunido y hemos hecho este trabajo, que ahora va a presentaros nuestra compañera Laura de la Fuente. Gracias, Silvia. El documento que presenta aquí hoy la confluencia en movimiento feminista pivota sobre una única idea: el retroceso en derechos que están operando las leyes de autodeterminación de sexo a nivel mundial. Para denunciar esta alarmante situación, hemos creído conveniente dividir la presentación en 4 bloques, de manera que podamos realizar, en aras de la brevedad del evento, una primera aproximación a las distintas dimensiones en que se está produciendo este retroceso, para cuya profundización remitimos a la propia documentación que les haremos llegar y publicaremos en nuestra página web. Sin embargo, antes de ello, Amparo Domingo situará el marco internacional y yo misma el marco nacional en España, de tal forma que podamos entender cómo y por qué se está produciendo este repliegue en materia de derechos fundamentales, lo que nos servirá además para señalar las principales contradicciones que plantea la propuesta normativa anunciada por el Ministerio de Igualdad en trámite de consulta pública previa, como ya saben, hasta el 18 de noviembre. Os estaba comentando que la desafortunada sustitución del concepto de sexo por género se inicia tras la redacción de los llamados Principios de Yogyakarta, en referencia a la ciudad indonesia en la que se produjo en noviembre de 2006 una reunión de un grupo de personas por iniciativa propia y a título particular con el fin de redactar unas supuestas buenas prácticas en materia de derechos humanos. Es en estos principios, que no son ningún instrumento de derecho internacional, donde se añadió la coletilla de identidad de género a la expresión orientación sexual, uniendo de esta manera la lucha por los derechos de las personas LGB con la idea de la identidad de género. Los principios de Yogyakarta, aunque han sido presentados, no han sido nunca admitidos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los principios de Yogyakarta son, por tanto, una iniciativa privada de un grupo de personas indudablemente bien conectadas a nivel político y son tomados como base para las propuestas normativas que pretenden privilegiar
el concepto individual e inefable de identidad de género sobre el concepto colectivo de carácter biológico, material y científicamente apreciable de sexo. El problema con los principios de Yogyakarta es que contradicen flagrantemente instrumentos jurídicos de derecho internacional ratificados por los Estados, como pueda ser, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, también conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. Los derechos de las mujeres establecidos en CEDAW y los acuerdos internacionales posteriores se basan en nuestro sexo, definido por la ONU como las características físicas y biológicas que distinguen a los hombres de las mujeres. Esta definición está sacada del Glosario de Igualdad de Género de ONU Mujeres. CEDAW fue ratificada por el Estado español en fecha 16 de diciembre de 1983, publicada en el BOE, el BOE 69 en marzo del 84, por lo que en virtud del artículo 96.1 de la Constitución española forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 96.1 dice literalmente que los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno. Como respuesta a Yogyakarta, un grupo de feministas radicales británicas constituyó en 2019 la que ahora es ya una organización internacional denominada Women's Human Rights Campaign, la campaña por los derechos humanos de las mujeres, redactando la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo, publicada en marzo del año pasado, precisamente para recordar a los Estados la obligación de mantener el concepto de sexo en la normativa, según lo establecido en la CEDAW y otros instrumentos de derecho internacional. Por ejemplo, el artículo 1 de la CEDAW define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, en base a la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra esfera. La declaración esboza las leyes y políticas internacionales vigentes sobre los derechos de las mujeres y cómo están siendo amenazadas por organizaciones que intentan cambiar la definición de mujer, y está apoyada por 274 organizaciones de todo el mundo, contando con más de 12.000 firmantes de 122 países diferentes. Otro ejemplo de oposición feminista a este tipo de modificaciones legislativas en el ámbito internacional ha sido la moción de urgencia presentada por el Lobby Europeo de Mujeres en España ante la Asamblea General del Lobby Europeo de Mujeres el pasado 8 de septiembre de 2020, en la que solicitaba al lobby su intervención ante el Gobierno español para pedir la eliminación de la sustitución de sexo por género o identidad de género en propuestas de normativa española. Dicha moción fue aprobada por 67 votos a favor, solo hubo 18 en contra, 24 abstenciones, lo que evidencia que la mayoría de las organizaciones de mujeres a nivel europeo están en contra de esta sustitución. Así que creemos que no puede hablarse de tendencia internacional como esta propuesta de la sustitución de sexo por identidad de género en cuanto a la autodeterminación, dado que solo 12 países del mundo regulan este concepto de autodeterminación de sexo, de entre al menos 96 que sí que permiten un cambio a nivel legal o registral. En todo caso, es esperanzador que se ha producido el primer antecedente de abandono de los cambios propuestos en el Reino Unido, y se da la circunstancia de que ha sido en este país, como hemos comentado en la introducción, donde la labor de las organizaciones feministas ha sido crucial en la consecución de este objetivo por su incansable labor de información y activismo a pesar de los intentos de censura. Por el contrario, y esto es destacable, en los países en los que se ha aprobado este tipo de normativa no se ha celebrado debate social y la mayoría de la población es ajena a los cambios y a su calado. Hay que tener en cuenta que esto no es casual. Hace casi un año se dio a conocer un informe elaborado por el bufete Dentons para una organización LGTB juvenil europea, en el que aconsejaba como buenas prácticas para las políticas trans, algo incomprensible, cómo vincular los cambios propuestos en materia de identidad de género a otras propuestas de mayor apoyo popular y también evitar la excesiva cobertura y exposición de la prensa. Y es por esto que actos como el de hoy son absolutamente imprescindibles para la defensa de nuestros derechos. Gracias, Amparo. Bueno, en relación al marco nacional, hemos de mencionar en primer lugar la Ley 3/2007 de 15 de marzo, que introduce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el término identidad de género
y consagra el derecho de rectificación de la inscripción registral de la categoría jurídica protegida sexo de toda persona mayor de edad y de nacionalidad española con capacidad suficiente para ello, que cumpla con los requisitos añadidos que recoge en su artículo 4, de forma que para obtener dicha rectificación se requiere acreditación por personal facultativo de diagnóstico de disforia de género, en cuyo caso el informe deberá referenciar también, por un lado, la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir de manera determinante en tal disonancia y, por otro, la estabilidad y persistencia en la misma. Y, como segundo requisito, establece el tratamiento hormonal cruzado durante al menos 2 años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Ahora bien, la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2009 de 18 de julio de 2019 apreció la inconstitucionalidad parcial del artículo 1 de esta ley en la medida en que se limitaba, de forma desproporcionada, el derecho a cambiar la mención registral del sexo y del nombre de las personas menores de edad que, encontrándose en una situación estable de transexualidad, contarán con suficiente madurez, por lo que desde el 12 de agosto de 2019 también las menores que reúnen estos requisitos tienen derecho a obtener dicha rectificación. Y por otro lado, en la instrucción de 23 de octubre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre cambio de nombre en el registro civil de personas transexuales, anuló la obligatoriedad de reunir los requisitos que hemos visto del artículo 4 para obtener la modificación registral del nombre, de modo que actualmente cualquier persona mayor de edad o menor emancipada puede cambiar su nombre mediante la mera declaración de su pertenencia al sexo correspondiente al nombre solicitado. Si bien, en el caso de menores de edad no emancipadas, son sus representantes legales quienes, actuando conjuntamente, han de tramitar la solicitud de modificación de dicha mención registral. Bien, frente a este escenario, la nueva propuesta normativa de autodeterminación de sexo realizada por el Ministerio de Igualdad pretende un cambio de paradigma que, en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo Unidas Podemos en su proposición de ley trans en el año 2018, se ha curado de esconder bajo la denominación Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, que cambiaría dentro del sistema jurídico español la definición legal de mujer, separando dicha categoría jurídica de la realidad biológica, material e inmutable que implica pertenecer al sexo femenino y afectando, por tanto, a toda la normativa aprobada en España en materia de igualdad entre mujeres y hombres. De esta manera, la nueva ley ampliaría el ámbito subjetivo de la Ley 3/2007, que hemos visto, a cualquier persona que, de hecho, quiera cambiar su mención registral del sexo. Situación que, sin embargo, nos sorprende si se atiende al marco normativo autonómico en esta materia, donde, como vemos, se han aprobado desde 2014 un total de 12 leyes autonómicas, en 9 de las cuales se reconoce, a veces como principio general, a veces como derecho, la autodeterminación de género, y cuyas implicaciones fundamentales, en el marco de sus respectivas competencias, consisten en la posibilidad de toda persona que se encuentre o actúe en su territorio de adecuar toda su documentación administrativa a la identidad de género manifestada, debiendo ser tratada desde entonces como mujer u hombre a todos los efectos jurídicos y sociales, con independencia de su sexo legal y sin necesidad de ningún otro requisito añadido a su sola voluntad. Y, en segundo término, la posibilidad de toda persona que se encuentre o actúe en su territorio nuevamente de acceder a un proceso de reasignación sexual con determinadas restricciones en el caso de las personas menores de edad. Normativa a la que se añaden 14 protocolos autonómicos de actuación educativa y 15 protocolos de atención sanitaria a los que volveremos más adelante. Esbozado este análisis, nos introducimos ya en el primer bloque de contenidos de este webinario titulado Vulneración de los derechos de la infancia, donde queremos denunciar, por un lado, la implementación velada de un modelo pedagógico sexista que, lejos de llevar a término el mandato democrático de educar en igualdad a niñas y niños, perpetúa los roles y estereotipos de género en la medida en que preconiza que existen cosas propias o naturales de cada sexo. De esta manera, los protocolos y guías educativas, elaboradas al amparo de la legislación autonómica vigente en materia de identidad de género, confían a los centros docentes la vigilancia de la normal reproducción de tales comportamientos y expectativas sexistas, lo que erige de hecho en policía del género al personal docente.
Y por otro lado, nos vemos en la imperiosa necesidad de denunciar hoy aquí la patologización y medicalización del libre desarrollo de la personalidad en menores de edad a que están conduciendo las leyes de identidad de género y en particular de autodeterminación de sexo, por mucho que quienes empujen su tramitación hablen de apuestas despatologizadoras, en la medida en que instituyen un modelo afirmativo en el marco asistencial de las personas con disforia de género que conlleva el diagnóstico precipitado y en muchas ocasiones falso de esta disonancia en menores y por tanto una hormonación excesivamente temprana de la infancia en la que se utilizan bloqueadores hormonales de la pubertad, de los que apenas se va conociendo su impacto sobre la salud y seguidamente tratamientos hormonales cruzados con efectos secundarios muy graves y en su mayoría irreversibles. Y ello cuando lo cierto es que la inmensa mayoría de niñas y niños con disforia de género la superan pasada la pubertad cuando se reconocen como personas homosexuales. Lo que resulta, en definitiva, en un mayor número de personas adultas que desisten o se arrepienten de la transición iniciada en su preadolescencia. Para profundizar sobre el impacto en la escuela de la normativa vigente, contamos hoy aquí con la presencia de la profesora e investigadora en Antropología de la Educación, Silvia Carrasco. Bienvenida, Silvia, cuando quieras. Muchas gracias, Laura. Hola a todas y todos. Bueno, como podéis ver, mientras estamos reaccionando ante el anuncio de la llamada Ley Trans y del resto de propuestas legislativas del Gobierno que contemplan la autoidentificación del sexo, las creencias transgeneristas ya han penetrado en la escuela, promoviendo identidades neoliberales y materiales educativos acientíficos. Entre 2014 y 2020 se han aprobado leyes y protocolos educativos que introducen estas ideas en parlamentos de 14 comunidades autónomas con distintas mayorías políticas, sin debate social ni educativo y sin consultas sobre su posible impacto con especialistas de la salud infantil y juvenil. Estos contenidos se transmiten en la formación del profesorado y del alumnado y se difunden entre las familias. En síntesis, muy brevemente, es imposible profundizar en ello, pero creo que estos son los 4 grandes rasgos. Las ideas transgeneristas que se están introduciendo ya en los centros educativos sostienen que las personas pueden nacer en cuerpos equivocados, que el sexo biológico no existe, que no somos una especie binaria y que el sexo no es una realidad material, sino un sentimiento interno. Que el género no es el mecanismo por excelencia de la opresión patriarcal, sino que se trata de una identidad que, bajo la apariencia de la transgresión, está basada en roles y estereotipos sexistas tradicionalmente asociados a ser hombre o a ser mujer. Implican una gran responsabilidad del profesorado en una supuesta función de diagnóstico y aplicación de protocolos al alumnado que se expresa a través de comportamientos no tradicionales. Además, según estos protocolos, el alumno o la alumna puede definir su identidad a partir de sus sentimientos y no solo se alteran los datos sobre la desigualdad, por ejemplo, entre chicos y chicas en las escuelas, sino que también se impide conocer el impacto de las políticas de igualdad que se introducen para corregirlos. No sabemos quién es quién. Además, provocan la reproducción del sexismo y la homofobia más tradicionales, conduciendo al alumnado a encajar sus procesos de maduración sexoafectiva en esos tipos tradicionales, ¿no? Aunque se trate de motivos aparentemente distintos o claramente distintos a los del nacionalcatolicismo franquista, una consecuencia de la introducción de estas ideas es que, por ejemplo, se prohíba seguir dando charlas sobre la menstruación a las niñas de 4º de primaria porque se considera una actividad excluyente de las supuestas niñas con pene y, por tanto, transfoba. Este es un ejemplo real, tenemos muchos y vamos haciendo un banco de ejemplos. Con ello, provocan una mayor inseguridad y un mayor riesgo de violencia sexual contra las chicas, aparte de su exclusión como seres completos, y con el alumnado que descubre su orientación sexoafectiva, por ejemplo, no heterosexual. Finalmente, disparan la problematización de la identidad sexual y, como ya estamos viendo en España y se ha visto en los países que han aprobado este tipo de legislaciones, por ejemplo, Canadá, pues donde se han introducido, ¿no?, la ideología transgenerista en la escuela, se multiplican exponencialmente. Está pasando ahora, cada semana registro 7 u 8 casos de toda España.
el número de alumnos de todas las edades y etapas educativas, desde los 6 hasta los 18, esta misma semana, por ejemplo, ¿no?, que piden iniciar un protocolo de transición de género que existe en la escuela sin ningún tipo de flexibilidad, tiempo, acompañamiento no problematizador o no, y no especializado. Bueno, de esto, quien sabe probablemente más en España es la doctora Isabel Esteva, que tenemos aquí con nosotros y que voy a presentar brevemente. La doctora Isabel Esteva es endocrinóloga y ha sido la coordinadora y responsable de la primera unidad de transexualidad creada en España en 1999 en el Hospital Regional Carlos Haya de Málaga, en Andalucía. Durante años ha sido coordinadora del grupo de trabajo multidisciplinar de la Sociedad Española de Endocrinología hasta el año 2008 en que se jubiló. Y lo que vamos a hacer es, creo que aquí vamos a darle paso. Muchas gracias, Isabel. Cuando quieras contamos con tu testimonio directo. Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tengo que decir que acepto todas las invitaciones de todos los frentes y en todos los foros desde hace 20 años, precisamente para transmitir lo que creo que es una cadena de ignorancia y de incompetencia a lo largo de estos últimos años, sobre todo en los legisladores que planifican estas leyes. Quiero decir que desde el punto de vista sanitario y desde mi postura de coordinadora empezamos a trabajar la parte sanitaria sin apoyo ninguno, ni de juristas, ni de pedagogos, ni de profesores, ni de filósofos, antropólogos, sociólogos, etc. Por tanto, cuando una persona sufría identidad cruzada, y comentaré un poquito las terminologías, pero no tengo mucho tiempo, intentábamos acompañarle en todas sus facetas de transición y de integración en la sociedad, no solo del cambio corporal. Quiero decir que estábamos más seguros antes, teníamos más certezas, trabajando en equipo con el mundo para aplicar protocolos, consensos y para escuchar historias y hacer diagnóstico. Yo soy médica, y los médicos y las médicas tenemos que escuchar historias y hacer diagnósticos. Y esto no se soporta por los colectivos representantes de las personas transexuales, que también quiero matizar que las personas transexuales profundamente comprometidas con este conflicto de identidad que tienen, no están metidas en colectivos ni en grupos ni se sienten representadas. Pero escuchamos sus historias día a día y hemos visto más de 7.000 personas. Quiero también matizar que la experiencia caso único, la experiencia personal, no tiene mucho valor científico, sino la experiencia de cohortes, seguimiento de casos, utilización de estrategias terapéuticas y valoración de resultados. Cuando llevábamos ya 10 años, 12 trabajando y estábamos en esta situación de compartir resultados y consensuar con el resto del mundo, empiezan las leyes autonómicas que ha mencionado Laura y ahí hemos estado en soledad total. En las leyes autonómicas ya se nos ha obligado a deshacer los equipos, se nos ha obligado a no escuchar historias, se nos ha obligado a no tener psicólogos o psiquiatras experimentados en construcción de la identidad o en conflictos que puedan confundir la identidad, y todo basado en el movimiento del año 2012 de despatologización en el que estamos de acuerdo. Las personas transexuales no son enfermos mentales, tienen un sufrimiento adaptativo para todo, pero no tienen una enfermedad mental definida salvo un 7, 8, 10%, que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Esta despatologización llevó a la desmedicalización teórica y a la destrucción de estos equipos y a aplicar términos como antibinarismo, somos transfóbicos los profesionales, etc. Y yo sigo diciendo que se ha hecho una confusión entre personas transexuales con disforia de género, que ahora se llama incongruencia de género, no sé qué es más estigmatizador, y se ha hecho una confusión con las variantes de expresión de género, con los roles de género cruzados y con otras situaciones de transgenerismo que no deben ser tratadas desde el punto de vista clínico ni en la sanidad pública ni en la privada. No deben ser tratadas, tienen que ser integradas en la sociedad como expresiones de género o roles de género diversos. Quiero también decir que las etiquetas de género en las que nos basábamos demostraban que la persona tenía una coherencia en su historia, una consistencia y una constancia. Y por eso la ley del año 7
no nos pareció nada mal, al contrario, que después de 2 años de una escucha activa y de unos informes, se les diera el cambio de nombre y sexo registral a estas personas que por las altas listas de espera para las cirugías podían estar años confrontando su imagen con su DNI y con su estado identitario. Esa ley del 2007 no nos pareció mal. Quiero pasar a las leyes posteriores autonómicas y sobre todo al tema de los menores. Nadie nos ha llamado a partir de la época de... Yo he estado en 2 grupos ministeriales de 2 cortes ideológicas muy diversas, PP y PSOE, trabajando con el Ministerio de Sanidad y hablando con pedagogos y profesionales de la educación. Casi ningún jurista y pocos antropólogos y sociólogos. Últimamente el Ministerio de Igualdad está liderando este tema y nos obliga a actuar a los sanitarios y a los médicos sin diagnóstico, repito, y hacer un tratamiento que en menores nos parece más peligroso, pero que no estamos en contra de hacerlo cuando el equipo escucha a los casos y escucha a sus familias. Hemos sido sustituidos al no tener que escuchar y al no dar informes por la opinión de las redes, por la opinión de los youtubers y por la opinión de los colectivos y de las familias que sufren esta situación, pero no son expertos en ella. Siempre digo, ¿quién nos va a explicar los tratamientos hormonales posibles y las cirugías imposibles? Porque también hay que explicar en qué se puede convertir esa persona si sigue empecinada en hacer un tratamiento sin información de sus consecuencias. Pero en cualquier caso, la disforia infantil existe y no quiero que con esto penséis que se puede reconducir. Existe en un porcentaje muy pequeño y, como bien ha dicho creo que Silvia, la mayoría de los niños cuando van a empezar la pubertad y un poco más tarde desaparece esa confusión identitaria. La mayoría, pero otros sí que siguen su disforia. Entonces no quiero extenderme demasiado, pero sí quiero que no confundamos el activismo que ha peleado estas leyes y unos legisladores que no saben de lo que hablan, que no leen la letra pequeña y que no llaman a los expertos en el tema. Los textos y las experiencias personales hay para todos los gustos y los textos se descontextualizan y las experiencias personales os puedo poner gente a favor y en contra de que existe o no la transexualidad. Entonces, por eso quiero experiencia con cohortes y por eso quiero que trabajemos en equipo con otros profesionales que reflexionen sobre el tema. No sé si me queda tiempo porque no me he cronometrado, pero si no, cualquier cuestión que queráis que aclaremos después lo haremos en las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bien, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Isabel, por tu inestimable colaboración con... Esta es una iniciativa de una confluencia feminista, pero efectivamente hemos querido abrir el foco y abrir el campo también a expertas y gente que tiene una experiencia clínica amplia en este ámbito, porque hay que abrir el diálogo a la sociedad ante una reforma legislativa. Nosotras sí en este punto hemos querido aportar también algunos testimonios personales reales. ¿Por qué? Porque los testimonios que se ofrecen a la sociedad muchas veces parece que escuchamos solo testimonios de una parte y sabemos que la opinión pública debe conocer el expertizaje y testimonios de diversos, que puedan encarnar desde diversas perspectivas. Nosotras hemos traído a 2 jóvenes, 2 mujeres, que ellas han sufrido como el género daña, es como tituló la profesora Sheila Jeffries, un ensayo para nosotras imprescindible. Bien, como sabrán, desde el feminismo venimos advirtiendo del aumento preocupante que se observa en los últimos años de adolescentes y en especial chicas, mujeres que están presentando una problemática psicológica en relación al género. Por sus propias palabras, por las encuestas familiares que se han hecho en otros países. Es verdad, como ha dicho la doctora, que sabemos que con frecuencia toman contacto a través de redes sociales con mensajes fuera de todo control científico. En la documentación que les vamos a adjuntar tienen algunas referencias útiles en este sentido, donde la experiencia con este llamado enfoque afirmativo en menores encuentra una oposición muy seria
no solo desde el movimiento feminista, sino también de profesionales de la salud. Se impone, por tanto, una reflexión que nosotras queremos que sea muy seria sobre la conversión de menores en pacientes de por vida, poniendo en juego sus cuerpos a largo plazo. Incluso la cuestión ha llegado en el Reino Unido a los tribunales, como saben. Podemos citar a la joven Keira Bell, que se ha convertido de alguna forma en Gran Bretaña en un emblema de la problemática de suministrar medicación a niños y niñas con un sistema endocrino sano bajo una gran presión ideológica. Esta es un poco la base de la demanda de esta joven. En este contexto, las voces de quienes desisten o destransicionan son silenciadas por los grandes medios de comunicación y, sin embargo, no dejan de surgir. Esto no es una serie de ficción, estas son jóvenes reales y su existencia enmienda la idea esencialista del género como una condición innata, al menos en una gran cohorte de niños y niñas. Para nosotras estas son ideas profundamente reaccionarias y a través de las palabras de estas jóvenes realmente hay algo que nos parece muy significativo, y es que estamos redescubriendo el valor del feminismo al incidir en las causas sociales subyacentes como una genuina ayuda, así lo manifiestan ellas, para superar su sufrimiento psíquico. Así que les hemos traído las voces con las historias de vida, las reflexiones de Azrael, que es el nombre supuesto de una de nuestras jóvenes, y de Mara. La primera, Azrael, nos ha dejado su voz en una grabación, y la segunda de ellas está aquí con nosotras. Debemos agradecer a ambas su valentía, su generosidad al compartir su experiencia, aunque ellas no van a atender preguntas de la prensa. Y en cuanto mi compañera pueda compartir el audio, les dejo ya con la voz de Azrael. Me llamo Azrael, tengo 28 años y soy española, pero lo que quiero destacar de mí misma es que soy una mujer. No ha sido hasta hace apenas medio año que puedo decir esto sin la tristeza ni la rabia que sentía antes. Hasta hace apenas medio año, el solo hecho de pensarlo me hacía infeliz. Odiaba ser mujer, para mí nunca había tenido nada bueno. Para mí, ser mujer fue crecer sin apenas referentes, adorar a los héroes de películas, libros y videojuegos, y limitarse a mirar de refilón a sus compañeras de aventura. Ellos eran fuertes, decididos, el modelo del perfecto héroe. Ellas eran bonitas, delgadas y femeninas, siempre relegadas al papel secundario. Para mí, ser mujer era esperar al final de la clase a que todos mis compañeros se fuesen, para limpiar la mancha de sangre de la silla y anudarme el abrigo a la cintura para evitar que alguien se diese cuenta. Era pasar la mayor parte de mi juventud avergonzada de mi propio cuerpo por no ser como debería. Era darme asco cuando me miraba al espejo al ver mi piel cubierta de vello y brotes de acné. Saber que si fuese una mujer normal, una mujer bonita, ¿y qué hay más importante para cualquier mujer que serlo? Yo no tendría semejantes efectos. Para mí ser mujer supuso ser educada en desear la atención de los hombres y en temerla a la vez. Sentirme deseada por ellos era una caricia para la autoestima de la que carecía por completo. El motivo de que no se respetase un no por respuesta, pero sí la existencia de otro hombre al que yo podía pertenecer, fue asumir que debía complacer todos sus deseos sexuales. Incluso si no me apetecía, bastaba con dejarme hacer. Siempre era mejor que hacerle sentir que no le deseaba, o que yo no estaba cumpliendo como pareja. Siempre era mejor ceder a que se fuese, a que ya no me quisiese. Odiaba vivir esa realidad, odiaba ser esclava de lo que la sociedad nos impone a las mujeres. Odiaba sentir que no podía salir de esa esclavitud llamada feminidad, hasta que hace un año creí encontrar la salida. Yo no era una mujer, sino un hombre atrapado en el cuerpo equivocado. Quería ser fuerte, tener músculos, no sentirme presionada para seguir siendo pequeña y femenina. Quería salir sola sin peligro,
y quería que se me escuchase y respetase, aunque solo fuese por temor a las consecuencias. La atracción a otras mujeres, que siempre había reprimido hasta entonces, volvió a aparecer con más intensidad que nunca, reforzada al imaginarme a mí misma como un hombre, mientras que como mujer se había mantenido encogida de vergüenza y culpa en la oscuridad. Envidiaba ciertos aspectos del físico masculino y me sentía feliz solo con pensar en un futuro en el que pudiese pasar por uno de ellos. Yo también quería sentirme como si el mundo entero estuviese diseñado especialmente para mí. Si era un hombre atrapado, de lo que no cabía duda, todo tendría sentido. Podría comportarme como de verdad lo sentía y ya no tendría que sentir asco de mí misma, especialmente por mi exceso de vello. Pocas cosas había más normales que eso entre cualquier hombre. Pero ahora que había encontrado mi verdadera identidad, ahora que estaba huyendo de lo que suponía ser una mujer, mis pechos sobraban. Me compré una prenda interior específica para ejercer presión en la zona y aplastar el pecho. Con ello puesto, parecía que no tenía pecho del que avergonzarme. La euforia de verme como yo creía que debía ser fue indescriptible, casi como tocar el cielo, pero no era definitiva. Tarde o temprano tendría que afrontar la idea de extirparlos. De todas formas, ¿para qué los quería? Nunca habían sido atractivos, nunca habían sido normales. Los hombres no tenían pechos y ¿no era yo uno de ellos? Estaba tan desesperada por creer que era la salida a mi sufrimiento que me esforcé en seguir ignorando la trampa. No había cambiado nada. En el fondo seguía odiándome y rechazándome igual que antes. Empecé a usar pronombres masculinos y a enfadarme si alguien me confundía por mi aspecto con una mujer. Yo no era una mujer, pensaba con rabia. En el fondo, para mí ser mujer era sinónimo de cárcel. Era un insulto, pero tampoco quería reconocerlo. En cuanto leí casos parecidos al mío, no pude acallar más mis dudas, y el feminismo terminó por hacerme ver la realidad. No existen los cuerpos equivocados, no existen las almas ni los sentimientos masculinos o femeninos, no existen los cerebros rosas y azules, pero sí los estereotipos de género y el desprecio hacia todo lo asociado con la mujer. Nada en mí está mal, ni hay nada que cambiar. Lo que está mal es la sociedad, sus creencias, que una mujer no pueda ser musculosa, ni fuerte, ni llevar ropa cómoda o gustarle a las mujeres sin que sea borrada, insultada o sin que se considere que se comporta como un hombre. Yo no necesitaba hormonas ni cirugía, y tengo suerte de no haber llegado a eso. No necesitaba una transición, necesitaba feminismo, referentes fuertes, independientes, que se saliesen del impuesto. Todo lo que no sea romper con esos estereotipos es perpetuarlos. Es el mismo perro, con distintos y coloridos collares. Bien, gracias Silvia por compartir la pantalla. La primera vez que nosotras escuchamos esta grabación, hace una semana, sentimos una profunda impresión. Y queremos agradecer además a las compañeras de Rapiegas, que fueron las compañeras feministas que nos ayudaron a contactar con ella. Como decimos, todas las voces deben ser escuchadas en el debate público. Y queremos darle la palabra a otra mujer, otra compañera. Queremos darle la palabra a Mara, que da hoy este paso tan valiente de contarnos también en directo su experiencia. El propósito que nos une a todas aquí es ayudar en lo posible a otras jóvenes a hacerse preguntas sobre los roles y los estereotipos que impone nuestra sociedad sobre las mujeres y que nosotras creemos que en muchas ocasiones son los que están detrás de todo esto. Así que, Mara, por favor, y muchas gracias, cuando quieras, adelante, es tu turno. Bueno, lo primero, buenos días a todas y a todos. Bueno, yo empecé a ver vídeos de mujeres transmasculinas, es decir, mujeres autoidentificadas hombre a los 16 años, en los que contaban que se dieron cuenta de que pertenecían al sexo contrario porque de pequeñas tenían gustos que no eran los esperados por la sociedad,
porque jugaban con juguetes de niño, porque vestían con ropa de niño, porque les gustaba jugar a juegos de niño y demás argumentos completamente sexistas. Aunque eran experiencias muy parecidas a las que yo viví durante toda mi infancia y me llamaba mucho la atención. Pero realmente mi problema con la disforia de género empezó a los 19-20 años, en 2017. Yo me creí completamente el discurso de las identidades de género y me rodeaba de muchas personas trans y de personas que comulgaban con esta ideología. Y evidentemente esto afectó de una forma muy negativa en mí porque son personas que te están bombardeando constantemente con sus postulados y con que si no entras en su juego eres transfoba. Además, recuerdo contarle a amigos trans que yo había experimentado las mismas cosas que ellos, en las que se basan para decir que son del sexo contrario, pero nunca se me había pasado por la cabeza que por tener gustos diferentes fuese de otro género. Pero claro, yo en ese momento estaba rodeada de gente que me decía, oye, ¿no te has planteado que quizás seas trans? Porque de alguna forma estas personas necesitan embaucar a la gente para reafirmarse ellos y la disforia de género es un problema que se da por contagio social. Entonces, al estar constantemente recibiendo esta información, me dio por investigar en Internet, donde leí que no solo había 2 géneros, sino que había muchísimos géneros, que si género no binario, que significa, según ellos, que no se es ni hombre ni mujer, que si bigénero, agénero, género fluido y, bueno, una larga lista de despropósitos. También empecé a ver vídeos en YouTube de chicos y chicas bastante jóvenes que decían que eran género no binario. Incluso me puse en contacto con uno de ellos y al haber recopilado toda esta sobreinformación empecé a pensar que tenía sentido que yo fuese género no binario porque siempre había sido una niña muy masculina, siempre había sentido mucho rechazo por lo femenino y las cosas de niña. Así que empecé a emparanoiarme mucho con el tema y también comencé a sentir mucho rechazo hacia mi cuerpo de mujer, en especial hacia mis pechos. Me obsesioné con ver vídeos en los que salían mujeres que se habían realizado mastectomías para masculinizar su apariencia y eso iba incrementando mi malestar. Llegó un momento en el que ni siquiera soportaba verme el contorno del pecho de reojo, así que empecé a intentar esconder el pecho como fuese, me puse vendas, me ponía camisetas de talla mucho más pequeña para que me aplastase en el pecho, etc. También cabe destacar que yo llevaba arrastrando una depresión desde los 14 años y el rechazo hacia mi propio cuerpo tampoco era algo nuevo para mí, puesto que yo he tenido obesidad durante muchos años y desarrollé una dismorfia corporal muy fuerte. Además, también estaba en proceso de aceptar mi lesbianismo y me sentía muy culpable porque no me atrajesen los transfemeninos. Me decía a mí misma que era una transfoba y que tenía que trabajar eso de que me gustasen los hombres que se autoidentifican como mujer. Además, creo que a la sociedad le resulta mucho más fácil aceptar que una persona esté en un cuerpo equivocado, entre comillas, y que por eso se comporta como alguien del sexo contrario, que aceptar que una mujer puede ser lesbiana y puede no ser femenina, ni cariñosa, ni ponerse vestidos o jugar con Barbies. Y creo que es uno de los motivos por los cuales muchos jóvenes gays y lesbianas se ven obligados a transicionar. En esa etapa de depresión y de malestar con mi cuerpo, yo me sentía una persona muy invisible. Casi no tenía amigos, apenas salía, así que lo que también buscaba inconscientemente era sentir que formaba parte de algo, que era especial porque pertenecía a este grupo de personas y creo que este es otro de los motivos principales por los cuales tanta gente joven está cayendo en esto. Lo que más deseaba era hacerme una mastectomía porque pensaba que iba a solucionar todo el rechazo que yo sentía por mi cuerpo. El dolor que me provocaba no tener el pecho como un hombre llegó a tal punto en el que yo me tiraba las noches llorando. No podía ver a ningún hombre sin camiseta porque yo quería tener el pecho como ellos y ser consciente de que no lo tenía me hacía muchísimo daño. No sabía cómo contarle a mi madre lo que me estaba pasando, así que le pedí un día que me vendase el pecho ella y se sintió bastante desconcertada. Al cabo de unos días y tras haberle explicado más o menos qué era lo que me pasaba,
Me trató en masculino y aunque solo lo hizo esa vez, fue la gota que colmó el vaso, porque a partir de ese momento empecé a sentirme incómoda con mis pronombres femeninos, aunque tampoco quería usar unos masculinos ni unos neutros. Es decir, no me sentía cómoda de ninguna forma. Y por eso es por lo que personalmente me niego a tratar a personas con pronombres que no les corresponden, porque no creo que eso disminuya su disforia, como dicen ellos. Al contrario, creo que la acrecienta y también su creencia de que son algo que no son. Yo en ese momento estaba yendo a terapia y le expliqué a mi psicóloga lo que me estaba ocurriendo. Ella pareció no querer profundizar mucho en el tema y no estoy segura de por qué, pero teniendo en cuenta el historial de psicólogos que han perdido su trabajo por intentar tratar este problema con terapia y no hormonando ni legitimando el discurso de que hay gente que nace en el cuerpo equivocado, pues me hago una idea. Pero el caso es que ella nunca validó mi pseudoidentidad. Nunca me dijo, ah, pues sí, eres un chico trans o cualquiera de estos 20.000 géneros. Que en ese momento era lo que yo quería, pero que a día de hoy le agradezco muchísimo que no lo hiciese, porque de lo contrario ahora seguramente estaría hormonada y me llamaría Mario. Aunque mi verdadera terapia fue el feminismo. Yo por aquel entonces me consideraba feminista, pero evidentemente no lo era. Entonces una amiga empezó a hablarme sobre feminismo radical. Yo aún estaba un poco a la defensiva porque era muy protectora con las personas trans todavía, tenía amigos trans, etc. Y me acuerdo que pensé lo típico de, bueno, esta es una transfoba, una TERF, pero a la vez me chocaba mucho que mi amiga fuese transfoba. Así que seguí informándome, conociendo a compañeras con discurso abolicionista y vi la luz definitivamente. Una vez que comprendí realmente que no tenía que cumplir unas expectativas sociales impuestas a mi sexo, que podía tener los gustos que quisiese, vestir, hablar, gesticular y pensar lo que quisiese, la disforia de género fue desapareciendo poco a poco y bueno, 4 años después pues sigo en el lado correcto de la historia. Vale, muchas gracias Mara por tu necesario y revelador testimonio. Vamos a continuar con nuestra presentación y centrándonos ahora en la vulneración de los derechos de las mujeres. Conviene recordar que en una sociedad democrática que aspira a saldar su deuda histórica con las mujeres y a corregir, por tanto, la posición de desigualdad estructural que ocupamos en el orden social por el mero hecho de haber nacido con sexo femenino, no puede negar la existencia de la realidad material del sexo que sustenta nuestra situación de opresión más o menos acusada en todos los rincones del planeta, sin renunciar también a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Denunciamos que el borrado jurídico del sexo que operan las leyes de autodeterminación de género o de sexo, al reconocer legalmente como mujer a cualquiera que diga o quiera serlo, imposibilita la aplicación de cualquier acción positiva basada en esta categoría, destinadas a corregir la situación de discriminación que sufrimos. De tal forma que la pérdida del sujeto titular de tales medidas pierde, a su vez, en el horizonte la igualdad de derechos y oportunidades entre los sexos, como demuestra, por un lado, la invasión de actividades segregadas por sexo, en particular de categorías deportivas femeninas, por varones autoidentificados mujeres, y por otro, la ocupación de cuotas reservadas a mujeres sin cuya existencia, en un mundo pensado por y para los varones, se hace imposible nuestro acceso al espacio público. En esta línea denunciamos también la alteración de las estadísticas oficiales desagregadas por sexo como consecuencia de la consideración de varones autoidentificados mujeres como mujeres y de mujeres autoidentificadas varones como hombres, lo que no solo invisibiliza aún más nuestra realidad material, sino que la pervierte. Asimismo, denunciamos el incremento de las agresiones sexuales en vestuarios y baños de mujeres y en los denominados vestuarios y baños de género neutro, desprotección frente a la violencia machista que acusan igualmente las mujeres en los centros penitenciarios con motivo de la transferencia de varones autoidentificados mujeres a módulos de mujeres en los que han sido agredidas física y sexualmente tanto reclusas como funcionarias. En fin, queremos denunciar también que la autodeterminación de sexo obstaculiza la debida aplicación, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como de la agravante penalógica de género, lo que se traduce en una mayor situación de indefensión de las mujeres
frente a la violencia machista. Yo, en nombre de la confluencia del movimiento feminista, manifiesto el orgullo que tenemos de dar paso a una deportista de élite en un deporte de contacto como es el karate, quien cuenta con una impresionante palmarés que incluye las siguientes medallas en modalidad de estilos. Campeonato de Europa Shotokan 2008, Crowley, plata individual. Campeonato de Europa Shotokan en Oporto, plata individual. Campeonato de Europa Shotokan 2009 en Austria, bronce, kumite, equipos open. Campeonato del Mundo Goju-Rui en Cascais 2010, oro en kumite femenino, categoría de menos de 50 kilos. En Campeonato de Europa Goju-Rui 2011, igualmente oro, kumite, en categoría de menos de 50 kilos. Campeonato del Mundo Shotokan 2015, plata, kumite, equipos absoluto, además de más de una docena de medallas nacionales. Escuchemos a continuación el testimonio de Estela Benita. Mi nombre es Estela Benita, soy deportista y estoy en contra de que se legisle la autodeterminación del sexo. Llevo desde los 6 años, es decir, 24 años de mi vida dedicados al deporte, en concreto el karate, un deporte en el que, entre otras cosas, son muy importantes la fuerza y la velocidad y por ello se divide en categorías masculina y femenina y a la vez en pesos. Lo que empezó como una actividad después del cole a la que dedicaba una hora, un par de días a la semana, se acabó convirtiendo en mi vida. A los 13 años entré en unos planes de especialización deportiva para poder compaginar estudios y deporte al más alto nivel. Esto suponía entrenar 4 horas al día, 5 días a la semana y competir fines de semana. Por ello he recorrido toda España en autobús, he viajado a Portugal, Francia, Marruecos, Moscú, Montenegro, Polonia, en viajes express de fin de semana para volver los lunes a estudiar o a trabajar, pese al cansancio y la falta de descanso. La gran mayoría de viajes y material, al ser un deporte mal llamado minoritario, lo pagamos los propios deportistas. Aunque alguna vez nos ayuda la federación, nuestros clubes, muy rara vez recibimos premios o compensaciones económicas por las medallas. Albergo títulos nacionales e internacionales, he formado parte de la selección española en algunos campeonatos y concentraciones, así como he formado parte también de la selección universitaria de Valencia. Por todo ello, he tenido que decir que no en muchas ocasiones de mi vida a la vida social, por falta de tiempo o por estar dedicándolo al deporte. Y además de todo esto, como mujer, algún día tendré que sacrificar mi carrera deportiva si quiero ser madre. Y esto es una realidad. Todo este sacrificio y esfuerzo que tanto me ha dado a nivel personal podría no haber sido si el deporte femenino hubiese dejado de existir como tal. Por esto y por todas las niñas que ahora practican este deporte o cualquier otro y que ya se ha quitado, en este caso, el estigma de ser un deporte de chicos y que dedican sus ganas y su ilusión a sacar una medalla y merecen tener la oportunidad de medirse con rivales en igualdad de condiciones, sin ver perjudicada en ningún momento su integridad física. No se trata con esto de privar a nadie de oportunidades, pero tampoco de quitárselas a las niñas y mujeres que, como yo, dedican o dedicarán su vida a una disciplina deportiva. Tantas horas de esfuerzo, de entrenamientos, de viajes, de dolor, de cansancio, etc. Entonces, una ley no puede perjudicar tan seriamente a las mujeres y dejarlas desprotegidas, ni en el ámbito del deporte ni en ninguno. Con esto, repito, no se trata de perjudicar a nadie, sino de que todos y todas podamos ejercer el deporte en igualdad de condiciones. Solo queremos un deporte seguro y justo donde todos y todas podamos disfrutar de él. Bien, después de este testimonio de Estela... Mi nombre es Estela Benita, soy deportista. Y de este pequeño fallo técnico, continuamos con nuestra presentación y nos introducimos en el tercer bloque que versa sobre la vulneración de los derechos a la libertad e identidad sexual de las personas homosexuales. En este estadio es preciso señalar que la equiparación del sexo con la identidad de género colisiona con la comprensión científica de la sexualidad humana. En este sentido, la reclasificación anatómica de la corporalidad de los varones autoidentificados mujeres como femenina conlleva a su vez la resignificación de la orientación sexual, que ya no refiere a la atracción existente entre personas del mismo o distinto sexo, sino hacia personas del mismo o distinto género.
De modo que, a la luz de esta nueva conceptualización, viene legitimándose toda clase de actos coercitivos sobre las personas homosexuales y en especial sobre las mujeres lesbianas, para que mantengan relaciones íntimas con personas del sexo opuesto por quienes no sienten ningún tipo de atracción sexoafectiva. Denunciamos, por tanto, la coacción sexual que se sucede con total impunidad en las redes sociales, donde las mujeres lesbianas, que se reivindican como tales y se resisten a deconstruir su sexualidad, son tachadas sistemáticamente de TERFs y transfobas y amenazadas con graves daños a su integridad física e indemnidad sexual. Para ilustrar mejor esta situación, contamos con la presencia de una mujer lesbiana, integrante de la red LGB en España. Lucía Bonilla, muchas gracias por sumar tu necesaria voz a la nuestra. Bienvenida, cuando quieras. Hola, muchas gracias por invitarme y por organizar este webinario también. Quería comenzar presentando la red LGB. Somos un grupo de lesbianas, gays y bisexuales de izquierdas basada en España y que nos constituimos el pasado mes de julio de 2020. Y bueno, lo hicimos para defender nuestros derechos, vista la deriva posmoderna y antimaterialista del movimiento autodenominado LGTBQ, con la que obviamente no estamos de acuerdo. Estamos hoy aquí principalmente para denunciar la homofobia y la lesbofobia de la teoría queer, que es la teoría que guía al actual movimiento transactivista. ¿Y por qué afirmamos esto de manera tan rotunda? Pues porque el queer, por un lado, niega que el sexo sea binario y además insiste en que la atracción es hacia lo que ellos denominan los géneros y no hacia las personas de un determinado sexo o ambos. Y esto implica necesariamente negar la existencia de la homosexualidad y de la bisexualidad. Y claro, desde Red nos oponemos a ello, a este tipo de planteamiento. Lo que venimos a decir básicamente es que nuestros objetivos políticos y los del transactivismo son opuestos, porque las personas LGB pedimos respeto hacia nuestra orientación sexual y que se nos deje vivir libres y sin violencia. Y sin embargo, por otra parte, el transactivismo lo que hace básicamente es negar nuestra orientación sexual, como ya he explicado antes. Y es que no es solo que la nieguen de manera teórica, sino que pretenden introducir esta negación en el marco jurídico, sustituyendo la categoría de sexo por la de género. Y esto es muy problemático porque es que nuestras protecciones legales como personas LGB están basadas justamente en esta categoría, en la categoría de sexo. Y de aquí la gravedad, y es que está siendo impulsado por grupos LGTBQ. Y otra cosa que queremos remarcar es que, como ha dicho anteriormente Laura, las lesbianas sufrimos con mayor dureza la lesbofobia proveniente de posturas queer. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque las lesbianas sufrimos opresión en base a nuestro sexo, además de discriminación por ser homosexuales. Es decir, se suma la opresión y la discriminación. Y de esto tenemos ejemplos muy claros y concretos, es decir, en entornos LGTBQ y que por tanto deberían ser entornos seguros para nosotras, nos encontramos con que se presiona a lesbianas para que contemplen la posibilidad de tener sexo con varones que se autoidentifican como mujeres. Y de hecho muchas lesbianas han abandonado sus colectivos por este motivo. Y es que más grave aún es que ante la negativa se nos acusa repetidamente de transfobia y se nos llama a deconstruir nuestra orientación sexual, lo cual es reaccionario y tremendamente lesbófobo. Otro ejemplo de esto son, por ejemplo, las aplicaciones de ligue para lesbianas, donde proliferan los hombres que se autoidentifican como mujeres y que aparecen en las búsquedas. Desde posturas queer se acusa a las lesbianas de ser fetichistas de la vagina, coñofílicas, nos dicen que tenemos un problema llamado preferencias genitales y cualquier persona que quiera comprobar esto basta con que introduzca estos términos que acabo de decir en Twitter y lea los resultados, es decir, no es nada que nos estemos inventando. Y estos insultos lesbófobos están desgraciadamente a la orden del día. Hay un colectivo lésbico que se llama Get the Hell Out UK en el Reino Unido, que el año pasado publicó un estudio cualitativo con 80 mujeres. Este estudio se llama Lesbianas en la Zona Cero, está descargable en su web por si acaso alguien quisiera acceder a él. Y en este informe, ellas aportan claros ejemplos del fenómeno de borrado lésbico y también denuncian el techo de algodón. Bueno, por si alguien del público no conociera qué es el techo de algodón, lo voy a explicar. El techo de algodón es un concepto misógino, producto de la cultura de la violación, para presionar a las lesbianas para que tengan relaciones sexuales con hombres.
La expresión hace referencia al algodón de la ropa interior de las lesbianas, supuestamente, metafóricamente, la última frontera a conquistar para hombres que se autoidentifican como mujeres y que se hacen llamar lesbianas. Salta a la vista que es un concepto enormemente misógino y lesbófobo, y por ello debe ser unánimemente rechazado por toda la comunidad LGB y por la sociedad en su conjunto. En este estudio, entre otros datos, también se afirma, por ejemplo, que el 66% de las participantes declaró haber sido intimidadas en grupos LGTBQ por declararse abiertamente lesbianas. Otra idea muy importante que nos gustaría resaltar hoy es la siguiente, y es que nos preocupa mucho la normalización de la idea de menores transexuales. ¿Y por qué decimos que nos preocupa? Pues porque expertos en disforia infantil afirman que la mayor parte de casos de disforia en menores se resuelve al atravesar la adolescencia, tal y como ha dicho antes en su intervención Isabel. Y es que además un número significativo de menores con disforia más tarde serán gays, lesbianas o bisexuales. Y nos preocupa muchísimo que se esté animando a niños y niñas a creer que pueden cambiar de sexo por no ajustarse a las expectativas sexistas de su entorno, cuando se convertirían en adultos sanos gays, lesbianas y bisexuales si se les deja desarrollar libremente. Al hilo de esto, nos oponemos a la administración de bloqueadores hormonales en la infancia y adolescencia, ya que es un abuso, se basa en postulados científicos y no lo consideramos una práctica ética, porque no hay estudios sobre los efectos que tienen estos bloqueadores hormonales a largo plazo. Y no es solo eso, es que las niñas y niños no tienen capacidad de consentir y es nuestro deber como adultos y como sociedad proteger su integridad física. Por ello, la transición pediátrica en muchos casos es terapia de conversión preventiva sobre menores sospechosos de ser homosexuales por no conformarse a los mandatos de género impuestos sobre ellos y ellas en base a su sexo. Es decir, su malestar muchas veces se debe precisamente al rechazo de la sociedad contra lo que más tarde será su orientación sexual. Teniendo en cuenta esto que acabo de comentar, pensamos que una parte importante de la juventud LGB, en particular niñas y adolescentes lesbianas y bisexuales, están siendo convencidas de que son trans por un efecto contagio. Esto ya se ha mencionado anteriormente en alguna de las intervenciones y desde Red LGB lo pensamos también. Y esto no es algo que nos estemos inventando, es decir, en España ya ha habido casos de menores hormonadas con testosterona, sin ir más lejos en un caso del hospital madrileño Ramón y Cajal. Además está demostrado que aunque en el pasado eran más varones los que se sometían a operaciones llamadas de reasignación de sexo, porque el sexo no se puede reasignar, pero se llaman así las operaciones, la tendencia se ha invertido y cada vez una mayor cantidad de adolescentes y mujeres se someten a estas intervenciones y de hecho es que llegan a duplicar al número de varones en la mayoría de los casos. Por ejemplo, según datos de la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos, se produjo el incremento más significativo entre 2016 y 2017, con un aumento de un 289% en operaciones a mujeres frente a un 41% en hombres. O 289% en operaciones a mujeres es un incremento brutal y repentino. Es decir, estos datos no son casuales y está documentado que esto está ocurriendo y es algo que es necesario abordar porque es homofobia y es lesbofobia. Para terminar, hay dos últimas ideas que nos gustaría resaltar. Por un lado, estamos dándonos cuenta de cómo los llamados orgullos críticos de distintas ciudades españolas reiteran una y otra vez su apoyo a colectivos que defienden la prostitución y el proxenetismo. Desde Red LGB, como grupo aliado del feminismo, rechazamos la prostitución precisamente porque sabemos que es un pilar fundamental de la subyugación de las mujeres. Y además de esto, y ya concluyo, queremos dejar constancia de que repudiamos la práctica de los vientres de alquiler porque observamos que muchas de estas organizaciones LGTBQ pretenden blanquearlos. Y es que es verdad que la mayor parte de parejas que acuden a esta práctica son heterosexuales, pero los intereses económicos que hay detrás de este comercio de vidas humanas han utilizado un falso derecho de las parejas homosexuales para defender esta mercantilización de mujeres, niñas y niños. Y por eso recalcamos que no en nuestro nombre, es decir, no en nombre de las personas LGB. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Lucía, por toda la información que habéis tenido a bien compartir desde Red LGB con todas nosotras. Llegamos ya al último bloque de esta presentación
relacionado con la vulneración de los derechos de expresión y la libertad ideológica en general de las libertades públicas, donde queremos denunciar el ataque frontal a la libertad de expresión y la persecución ideológica de que están siendo víctimas personas críticas con la ideología generista, favorecido por la aprobación de auténticas leyes mordaza que llegan a sancionar la negativa a tratar a una persona por su sexo sentido. En esta línea, algunas mujeres han sido expedientadas y despedidas de sus puestos de trabajo en varios países por afirmar realidades como que el sexo existe o que solo las mujeres menstruamos, mientras que otras han sido injuriadas y agredidas físicamente por reunirse para hablar de temas que solo nos afectan a las mujeres o manifestarse contra el borrado lésbico o la ideología queer. Denunciamos igualmente la acusación de transfobia como forma de intentar amedrentar y señalar al disidente. Especialmente sonado ha sido en nuestro país el caso del Partido Feminista de España y el de su presidenta, la histórica luchadora feminista Lidia Falcón O'Neill, cuyas declaraciones públicas críticas con la ideología queer y en particular con la hormonación e intervención quirúrgica en menores, así como la emisión de un comunicado declarando su oposición a la tramitación del proyecto de ley trans, le costó al partido su expulsión de la Federación de Izquierda Unida y recientemente a ella una citación judicial de la sección de Criminalidad Informática y Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Madrid tras la denuncia presentada en diciembre de 2019 por la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Marc Ambroyer, y otra más interpuesta por la Generalitat de Cataluña a instancias de la asociación Gènere. Con todo, tenemos la oportunidad de contar aquí hoy con Cruz Torrijos, una profesora de promoción de la igualdad, que fue denunciada por una alumna ante la dirección del centro donde impartía clase por un presunto delito de odio tras una crítica a la ideología queer en el ejercicio de su derecho de libertad de cátedra, lo que le acarreó, de hecho, la apertura de un expediente disciplinario. Gracias por ofrecernos tu valioso testimonio, Cruz. Bienvenida y cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues sí, así es. 2020, a mediados, yo era profesora de un certificado profesional que se llama Promoción de la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Y dando mis clases, pues estuve explicando pues qué significaba para mí y qué era esto del transgenerismo. Entonces dije cosas como que Judith Butler en los primeros compases de su libro tan conocido Género en Disputa, pues decía que el patriarcado no existe. Después leí un texto de Paul Preciado en el que se nos animaba a las mujeres a ponernos testosterona para acabar con las desigualdades y la discriminación, ya me contaréis. Luego les enseñé unas fotos de la comercialización de unas prótesis que están haciendo con penes pequeñitos para supuestos niños trans con disforia. Y por último les mostré una imagen que sé que se está utilizando en las escuelas supuestamente para trabajar coeducación, cuando lo que se hace es lo contrario, y es esa imagen que ya ha salido en esta presentación en donde se marca como un espectro de géneros y se habla de identidad de género, y entonces en un lado del extremo del espectro está Barbie, han oído bien, Barbie, y en el otro está G-Joe, ¿no? También les dije que esto de la identidad de género para mí era un absoluto oxímoron, o sea, que es contradictoria el compuesto en sí, ¿no? El género es una categoría de análisis del feminismo para hacernos conscientes y que sea visible cómo aprendemos el masculino y cómo aprendemos el femenino y qué tiene eso dentro, ¿no? En el femenino hay obediencia, hay sumisión, hay cuidado de todos y de todas antes que de una misma, hay la belleza como valor, en el masculino la fuerza, la violencia, y cómo desde la promoción de la igualdad, tal y como mandata además el decreto que rige la formación que yo imparto, estos estereotipos están ahí para que los desmontemos, para que les enseñemos a las criaturas que no hay juguetes de niños ni de niñas, que pueden jugar con todo y que pueden jugar a todo, que no hay cosas ni mucho menos cerebros, ni rosas ni azules, ¿no? Entonces, después de estas intervenciones mías, una de mis alumnas hizo constar por escrito al inspector del SEPE, que fiscalizan estos cursos como tiene que ser,
me acusó de transfobia y de discurso de odio. Posteriormente a esto, pues mis superiores me llamaron a consultas, me hicieron entrevistas exhaustivas y me abrieron un expediente conforme ellas mismas me informaron. El resto de las sesiones, pues las di con un poco de miedo, tengo que reconocer, porque este no era el primer episodio. En el año 19 fui despedida de un espacio de igualdad en el distrito de San Blas, en Madrid. Lucía Sánchez Saornil se llamaba el espacio y era una de las componentes de las mujeres libres, que entre muchísimas otras cosas, como hacer la revolución en tiempos de guerra, llevaron a las mujeres a la alfabetización y a la formación profesional, y también montaron liberatorios de prostitución, junto con Federica Monseni, que era entonces ministra de Sanidad. Y esto era para la inauguración del centro, yo preparé la exposición y a un par de días me dijeron que las diapos de liberatorios de prostitución que fuera, que las tenía que quitar. Entonces yo les dije que no, que bajo su conciencia quedaba si las quitasen, que no estaban afrentándome a mí, sino a las mujeres del 36, en concreto a la que daba nombre al centro, y a los 2 días pues tenía el despido encima de la mesa. Claro, me dijeron que me despedían porque no encajaba en el equipo. En el equipo había una mayoría de transactivistas, tengo que decir, y a mí lo que me queda clarísimo en el corazón es que me despidieron porque esta gente transactivista además no quiere hablar de prostitución, no quieren, ni mucho menos tener que se oiga una opinión crítica sobre prostitución, y fueron capaces de censurar la exposición de esta mujer y de las mujeres libres del 36. Y eso es lo que tengo que contar. Yo ya sabía que del feminismo no se come, esto lo decimos mucho las feministas, el feminismo no va de comer. Lo que no podía sospechar es que el feminismo me pudiera quitar el pan en mi propia tierra, en mi país, y que tuviera que vivir con miedo a expresar lo que pienso y a poder decir en clase lo que me parece que además mandatan las leyes de igualdad y la de violencia. Gracias. Eso es. Muchas gracias a ti de nuevo, Cruz. Contamos también, por último, con el testimonio de una de las compañeras que han sido agredidas en los últimos años en el ejercicio de su derecho fundamental de expresión y manifestación, en concreto en la manifestación del 8 de marzo de este año en la ciudad de Madrid, donde varias mujeres fuimos violentadas, lo mismo que en las ciudades de Barcelona y Granada. Elsa Antón, muchas gracias por tu lucha y por tu valentía. Bienvenida y cuando quieras. Perdón que estaba silenciada, disculpa. Estaba dando las gracias a Laura y efectivamente comentar que yo milito en el espacio feminista radical y bueno, voy a contextualizar un poco en cómo se produjeron estas agresiones, ¿no? Este año, de cara al 8M, en el 2020, numerosas organizaciones feministas de Madrid, ¿no? Hartas, muy hartas de la deriva posmoderna que había tomado la organización del 8M y tras mucho tiempo dentro de esa organización intentando luchar para poder sacar en el argumentario algo tan sencillo como la abolición de la prostitución, ¿no? Pues decidimos unirnos y igual que que se ha conseguido esta confluencia a nivel nacional, pues hubo un paso previo que fue una confluencia en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, durante el 8M, pues hicimos varios actos, varias acciones a lo largo del día y, por supuesto, acudimos a la manifestación como bloque en todo nuestro derecho, evidentemente, ¿no? Entonces, fue en este momento de la manifestación, al final de la manifestación, cerca de en Plaza España, al lado del escenario, donde se produjeron una serie de agresiones. 2 de esas agresiones, no es que no las estemos inventando, están grabadas y difundidas en redes desde los días posteriores al 8M, ¿no? En una de ellas, Laura fue una de esas víctimas, les agarraron la pancarta, las arrastraron literalmente por el suelo y las sacaron de la manifestación. Esto fue una de ellas. Otra de ellas en las que yo estaba presente, íbamos con una pancarta que decía "Stop violencias machistas". Ojo a lo que decía la pancarta, ¿eh? Stop violencias machistas. Hasta ahí. Pues la pancarta, nos sacaron una navaja, nos la rajaron, nos la tiraron al suelo y nos rompieron los palos
y por supuesto, nos sacaron igualmente de la manifestación. Estas imágenes también están grabadas y también están difundidas, con lo cual no estamos diciendo nada que no se supiera, lo que pasa que hay que decirlo, ¿no? Y bueno, ¿por qué estoy aquí yo en concreto contando esto? Porque posteriormente a estos hechos cogimos otra pancarta que decía: abolición prostitución, stop vientres de alquiler, stop pornografía. Únicamente eso. Y nos fuimos a un lateral de la manifestación, en Plaza de España. ¿Por qué nos fuimos a un lateral? Porque el cordón de seguridad del 8M, o sea, las que llevaban el chaleco amarillo, no nos dejaban estar en el centro. Nos empujaron y nos fuimos para allá. Entonces, como no queríamos ningún tipo de pelea, no queríamos ningún tipo de problema, nos fuimos a un lateral. No contentas con esto, en mi caso me rodearon mientras yo estaba sujetando una pancarta y empezaron a darme empujones, a insultar. Ante mi no respuesta, el siguiente paso fue levantarme el jersey que llevaba y darme puñetazos en un costado. Reiteradamente, así durante más de media hora, hasta que bueno, ya decidimos irnos de ahí. Yo, por supuesto, fui a urgencias, tengo un parte de lesiones y con ese parte de lesiones me fui a comisaría. Y en comisaría hay una denuncia puesta que me consta que sigue en investigación. De acuerdo. Lo aberrante de todo esto ya no son las agresiones, que lo son, ¿no? Es el quién las ha hecho. Vale. ¿Quién perpetró todas estas agresiones que estoy contando? Bien, pues todas las mujeres que perpetraron estas agresiones, o la mayoría, son chalecos amarillos, es decir, de la propia organización del 8M, en concreto del cordón de seguridad. ¿Y quién más? El brazalete rosa, las mujeres que llevaban brazalete rosa. ¿Y qué es esto del brazalete rosa? Bueno, el brazalete rosa es una iniciativa, una convocatoria que hizo el transactivismo en España para que sus simpatizantes o la gente que les apoyase acudiese a la manifestación del 8M con un brazalete rosa. De hecho, no solamente se hizo en redes esta convocatoria, se hizo en televisión, en un programa de máxima audiencia. Vale, hubo un personaje, que no voy a decir quién, que incitó y llamó al público a que se pusieran este brazalete el día del 8M. Bien, pues las agresiones las perpetraron chalecos amarillos y gente con el brazalete rosa, que encima eran las mismas, porque la mayoría de las que llevaban el chaleco amarillo llevaban brazalete rosa. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, con esto lo que quiero decir es que el bloque transactivista, ¿vale?, estaba perfectamente coordinado con la organización del 8M en Madrid, ¿vale?, con los cordones de seguridad, y tenían una consigna clarísima, que era agredirnos, callarnos y silenciarnos. Y no tuvieron ningún problema en hacerlo. O sea, de tal manera que mandas a alguien al hospital, ¿vale?, con contusiones, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y que arrastras a mujeres mayores de 60 años con problemas físicos y eres capaz de arrastrarlas por la calle hasta sacarlas de la manifestación. Esto es lo que pasó el 8M, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es que somos abolicionistas de la prostitución, abolicionistas del porno, abolicionistas de los vientres de alquiler. Vale, y somos abolicionistas del género, obviamente. Y porque hay toda una campaña muy, muy bien orquestada, ¿vale?, por parte del posmodernismo para silenciarnos, para silenciar a todas las feministas, porque las feministas luchamos en contra de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, luchamos contra el sexismo y luchamos contra el borrado de las mujeres del marco jurídico. Y como bien han indicado mis compañeras Lucía y Cruz, ¿vale?, el movimiento transactivista, que no se nos olvide, son también defensores, ¿vale?, de la prostitución, de los vientres de alquiler y, por supuesto, del porno. Y bueno, yo sí que estoy dispuesta luego por si hay alguna pregunta adicional. Vale, genial, Elsa, infinitas gracias. Bueno, en principio hemos llegado ya al fin de la presentación, pero desde la confluencia de Movimiento Feminista no podíamos terminar sin hacer una necesaria y urgente llamada a la autoorganización de mujeres y a la inaplazable coordinación del tejido asociativo feminista, vanguardia histórica del feminismo, con objeto de poder llevar a término nuestra agenda política
para lo que entendemos es imprescindible derogar y paralizar la tramitación de leyes de autodeterminación de sexo, convencidas de que tenemos la razón, pero no el poder de los grandes lobbies internacionales y conscientes de que convencer es mucho más difícil que vencer. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes ya a todos y todas. Si levantáis la mano podemos empezar a dar paso a las preguntas que queráis hacer a las ponentes. Entonces yo iré dando paso. De entrada, como no tengo ninguna mano levantada, pues voy a dar paso a una pregunta que se ha hecho, me pasan las compañeras en el chat, que va dirigida a la doctora Esteva, que es: ¿la disforia de género fue descatalogada como enfermedad mental del listado de la OMS? Sí, no me veo ahora en la imagen, pero espérate. Sí, fue descatalogada del apartado de enfermedad mental ligada al sexo. Lo que se puso es en un apartado, lo que fue clasificada en un apartado independiente de las enfermedades de salud mental, que se llama condiciones relativas a la salud sexual. Ahí significa que una persona transexual sufre por su situación y necesita apoyo, ayuda y consultar para su proceso de transición y su inserción en la sociedad. Y ese sufrimiento permite que siga puesto en el DSM, que es la clasificación internacional de enfermedades mentales, pero por el sufrimiento que conlleva, no porque el sujeto sea un enfermo mental. Eso es cierto que nosotros también consideramos eso después de haber visto muchísimas personas con incongruencia de género. Sí. Y ahí es algo que llaman patologizar, pero eso no significa no tener que trabajar con ellos, escuchando su historia y en equipos disciplinares. Muchísimas gracias, doctora. Voy a recordar a todos los y las periodistas o pertenecientes a otros medios de comunicación que están presentes en la sala que tienen prioridad para alzar las preguntas que quieran de viva voz, ¿vale? Entonces, os abrís el micro y yo dirigiré la pregunta que hacéis a la panelista correspondiente que puede responderosla. Pues mientras no hay preguntas de viva voz, pues voy a pasar a otra pregunta, ¿vale? Que es dirigida a la compañera Silvia Carrasco. ¿Qué pasa con los padres y madres que se nieguen a hormonar a sus hijos o hijas porque consideren que no son transexuales, sino simple y llanamente niños y niñas libres? Tengo entendido que les quitan la custodia y esto es terrible, es maltrato infantil. Esto viene por lo que hemos comentado, de que se está haciendo que los educadores sean como la... Sí, bueno, voy a responder. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. A ver, creo que hay una confusión entre lo que establecen los protocolos, que efectivamente lo establecen así, los 14. Dicen que si la alumna o el alumno expresa su deseo, necesidad, urgencia de iniciar el protocolo de transición desde la escuela y en la función que establecen estos protocolos, el profesor o la profesora encargados de liderar estos procesos, ve oposición por parte de la familia, que puede ser, por ejemplo, a que se cambien el nombre en los registros académicos o, no sé, cualquier otra cosa que tenga que ver con el contexto escolar. Entonces, en algunos dice explícitamente se puede explorar si esta resistencia en realidad podría ser objeto de maltrato. Esto lo dicen todos los protocolos. Yo no tengo registrado ni un solo caso todavía de este tipo, pero sí que desde el punto de vista de los 14 protocolos educativos esto está escrito así. No sé si la doctora Esteve quiere añadir alguna cosa. Yo hablo desde el punto de vista de los protocolos educativos y lo que establecen. Y lo dicen exactamente así. Se habla de esto. A criterio del profesorado. A criterio del profesorado que supuestamente ha sido formado en diversidad. Esto es de una irresponsabilidad espectacular. Creo que he respondido. Lanzo otra pregunta para Laura de la Fuente. A ver, no entendemos es que si se va a publicar la ley 30, si se va a aplicar, perdón, la ley 30/2003 de 13 de octubre a este proyecto de ley referido al necesario informe sobre impacto de género,
¿Se va a aplicar o no? Esta es para Laura de la Fuente. Sí, ¿me puedes repetir la ley? Porque... La ley es la 30/2003 de 13 de octubre, que es la que hace necesario un informe sobre impacto de género. A ver, lo suyo es que efectivamente en esta propuesta normativa que se ha sacado a trámite de consulta pública previa, o sea, sobre este anteproyecto que todavía no ha sido presentado, lo hará en trámite de audiencia pública, que es el siguiente según el procedimiento establecido, pues efectivamente por parte del Ministerio de Igualdad se presente un informe de impacto de género que deben de presentarse, o de adjuntarse a todas las leyes, ¿no? Desde el movimiento feminista y en particular desde esta confluencia estamos esperando por una parte el propio texto del anteproyecto y por supuesto el informe de impacto de género. Muchas gracias, Laura. Esta pregunta dirigida a Amparo Domingo, a mi compañera Amparo. A ver, ¿cómo se explica qué mecanismo se usa para vender estas leyes que convence a administraciones de distintas ideologías? En el caso de Galicia, desde el PP, de la mano de Crisalis, como copia de otras autonomías. Pues la verdad es que es una pregunta que nos tiene a todas fascinada y que nos encantaría poder conocer la respuesta, y por eso también aprovechamos la presencia de periodistas que están presentes para pedirles también que hagan, bueno, pues la investigación que corresponde, ¿no?, al cuarto poder. Realmente lo que podemos pensar es que se trate de una malísima interpretación de la idea de corrección política, de querer quedar como pues, personas de un talante a lo mejor más progresista o no dogmático, y realmente lo que no se está haciendo tras las exposiciones que puedan ser de carácter más emotivo, con determinados casos ejemplo, no se está haciendo un estudio del impacto que todas estas propuestas pueden tener en el colectivo mujeres, que evidentemente somos las más afectadas por los cambios normativos, como esperamos haber podido demostrar en los últimos, creo que 90 minutos que llevamos de contenido o un poquito más. Entonces, realmente, como digo, me da la sensación que es una cuestión de corrección política, de cuestión de relaciones públicas, de autoimagen de los partidos, y que bueno, pues no se han parado a hacer un análisis serio, sólido, de lo que son las implicaciones a nivel práctico, que es la denuncia que nosotras estamos trayendo hoy aquí. Muchas gracias, Amparo. Para Ana de Blas, ¿qué vamos a hacer para que la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando y de las consecuencias que tendrá la propuesta de la ley trans? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, creo que esta sesión es una prueba de la estrategia que hemos iniciado este grupo de asociaciones feministas que esperamos que crezca en el futuro, porque ahora mismo somos un conjunto, pero queremos vertebrar más a mujeres en asociaciones feministas que quieran tener una voz, digamos, relevante en el debate. Nosotras creemos sinceramente que lo primero es luz y taquígrafos. Lo primero es abrir el debate a la sociedad y que no se legisle ni con prisas, ni basándonos en ficciones de televisión, ni basándonos en la acción de una sola de las partes, que puede tener todos sus derechos y realmente todos sus intereses, pero hay muchas voces que escuchar. Por eso hemos intentado que este webinar, que ha sido un poco complicado, incluso hemos tenido estos problemas con la técnica, es porque queríamos que hubiera una voz clínica, que hubiera voces de expertas en educación, que hubiera el testimonio de mujeres que han sufrido psíquicamente mucho en su adolescencia, que tuviéramos el testimonio de una mujer que ha dedicado su vida al deporte. Creemos que si esto lo hace el legislativo y el gobierno como paso previo a la elaboración de cualquier propuesta de reforma legislativa, creemos que el resultado será lo que debe ser, el resultado de un pacto social verdadero. Muchas gracias, Ana.
A ver, voy a intentar concretar unas cuantas que van dirigidas, resumir a la doctora Esteva, y después haremos una o dos más, porque ya estamos en las 2. Entonces, para la doctora Esteva, si podría explicar qué es el género cruzado, la diferencia entre enfermedad y anomalía genética, si la diferencia entre enfermedad y anomalía genética juega un papel clave en la disforia y la transexualidad, ¿dónde se encontrarían? Y esto ligado con, a ver, que la tenía más por aquí, disculpar un segundo, con la relación que puede haber entre disforia y autismo. Vamos a ver, cuando hay poco tiempo y muchas cosas que decir, se explica uno regular, pero lo voy a aclarar un poco. El género cruzado es lo que llamamos a comportamientos, roles o terapias para ir acercándose a la situación identitaria cuando la persona ha sido diagnosticada, está trabajando con un equipo y tiene esa constancia y coherencia que os dije antes con su transexualidad. Por tanto, el género cruzado llamamos a ir dando pasos o hormonales o semiquirúrgicos en lo posible, o cambiar el nombre, el sexo registral, la ropa, etc. Hemos tenido que asistir incluso a enseñar técnicas depilatorias y técnicas de ocultar caracteres sexuales secundarios cuando una persona está sufriendo una muy, muy difícil integración. Estoy hablando un poco también de hace años que la sociedad era mucho menos permisiva con estas expresiones de género por la calle. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la segunda era el autismo. Yo no soy experta ni en psiquiatría ni en psicología, y por ahí he visto en el chat o en la web, preguntan que no se han enterado muy bien qué significa que no podamos diagnosticar y no tengamos equipos. Para eso necesitamos los psicólogos y psiquiatras en los equipos. El autismo es una situación de trastorno del neurodesarrollo con un espectro muy variado, desde muy leve, incluso superdotados, con conflictos de comunicación, de relaciones sociales nada más, etcétera, hasta retrasos mentales severos. Entonces, el espectro autista es muy amplio. Y en ese espectro hay gente que ha manifestado discordancia con su sexo biológico. Esas personas también tienen que ser estudiadas, escuchadas y contempladas en la situación en que se puede dar credibilidad a la historia que cuentan, o que se pueden explicar bien las historias de vida. Y la tercera o la segunda es la genética entre transexualidad y tal. Bueno, si una persona, cuando nos metemos en estos frentes, todo el mundo con lo que yo trabajo y hablo, siempre le digo hay que estudiar muchísimo, porque hay papers para todos los gustos, pero buscar los papers firmados por la doctora Esther Gómez, firmados por mí, firmados por una persona de Galicia, que sí me ha ido ahora mismo de la cabeza el nombre, perdonad, ya me acordaré luego. Hemos publicado los estudios genéticos realizados para buscar si había alguna causa. Hay algunas cositas en receptores hormonales y en desarrollo genético intraembrionario. Hay alguna cosita, pero no podemos decir que sea una causa genética la transexualidad, pero tampoco se puede no evidenciar que es plurifactorial. Y por tanto, hay que seguir investigando muchísimo esas cohortes que os decía antes. Muchísimas gracias, doctora. Esta para nuestra compañera Silvia Carrasco. ¿Sabemos si hay presiones por parte del colectivo trans para que las adolescentes que tienen disforia se identifiquen como personas trans? Sin duda, por supuesto. Esto además ha sido estudiado fuera de aquí. En nuestro país hay relativamente pocos estudios todavía, pero sí, por supuesto. Os voy a dar solamente 3 datos. El primero es quiénes son en las 14 leyes autonómicas aprobadas los colectivos, las entidades, las asociaciones de referencia que han sido consultadas para redactarlos y que son nombradas como preferentes formadoras y formadores del profesorado, del alumnado, de sensibilización de las familias. Las asociaciones transactivistas. Son las asociaciones transactivistas, no son las personas expertas, no son las investigadoras, no son las personas con una carrera biomédica especializada, son las asociaciones transactivistas. Como podéis comprender, esto es muy poco riguroso y muy peligroso. Dice Heather Brunskell-Evans y Michelle Moore, que son 2 de las máximas especialistas mundiales en el análisis de lo que se llama
niños o niñas transgénero, transgender, he dicho transgénero, transgénero, no transexuales, transgénero. Que esta es la coartada del transactivismo adulto que yo quisiera diferenciar, y creo que es muy necesario hacerlo y estaremos todas de acuerdo aquí, de las personas que sufren disforia o incongruencia de género. Una cosa es el transactivismo y el transgenerismo, basado en una ideología transgenerista, generista de hecho, como clasista, podéis, si queréis, hacer una asimilación rápida. Este interés del transactivismo generista adulto en utilizar esta idea de que existe una infancia transgénero como la prueba de que no se debe pasar, de que hay algo innato y de que no es necesario pasar ninguna clase de filtro médico, psicológico, legal o de edad para proceder a cambios registrales y a todo tipo de consideraciones como del sexo contrario, ¿no? Porque precisamente esta es la coartada. Si existe esta infancia, entonces naturalmente, ¿por qué esperar? ¿Por qué la dilación que solo haría que añadir sufrimiento, ¿no? Vamos a proceder rápidamente con todo lo que se pueda, ¿no? De hecho, medicalizar cuerpos sanos, por otra parte, ¿no? Por lo tanto, esta es la segunda cuestión, ¿no? La primera es de quiénes son las asesoras y quiénes son además nombradas como formadoras. Por lo tanto, es un círculo absolutamente cerrado. El segundo es la hipótesis de estas dos grandes investigadoras. Y creo que la tercera, que está implícita en las dos primeras, es la necesaria distinción entre transactivismo generista y las personas que sufren y que, como decía mi colega, la doctora Esteva, es necesario estudiar mucho para saber cómo abordar cada uno de los casos de personas que probablemente no son, no participan o muy poco de ninguna de estas asociaciones que son nombradas como las de referencia, mientras, como ha dicho también ella, las personas expertas en España no han sido consultadas. Es una imprudencia espectacular. Y quisiera terminar con un ejemplo del juramento hipocrático, ¿no? Que se dice, primero no lo empeores. Entonces, yo creo que al legislar, el legislador debe tener sumo cuidado, al menos tanto como la intervención médica. Primero no lo empeores. Estamos ante una situación de empeoramiento de los derechos para todas y para todos, para las mujeres, para la infancia, para las personas que realmente necesitan una atención médica y un seguimiento médico especializado y las soluciones que deban darse en este sentido y en aquellos casos. Perdonad que me haya extendido, pero creo que era necesario hacer estas tres puntualizaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Esta pregunta es de parte de Daniel Seixo para Ana de Blas. ¿Cómo valoráis el papel de los medios de comunicación? ¿Creéis que se ha intentado silenciar la voz del feminismo radical? Sí, pues muchas gracias, Dani. A ver, esto daría para hablar mucho porque realmente nosotras, bueno, lo primero que tenemos que decir en nuestro país es que el feminismo radical no encuentra generalmente altavoz público. Esto es así. Nosotras somos un colectivo que no tiene poder económico y posiblemente no tiene la influencia que debería tener dado el número de personas afectadas por estas cuestiones. Pero nosotras tenemos poca influencia política en la sociedad y eso se refleja en la estructura de los medios. Nos encontramos, además, que a veces se intenta esto convertir en una pugna en una lucha partidista entre izquierda y derecha, que nos parece muy legítimo, pero realmente la posición del feminismo radical o la posición del feminismo abolicionista o la posición del feminismo, porque es lo que es la nuestra, es difícil que se explique. Se va muy al corto plazo y nosotras, mire, más allá de quejarnos, porque realmente hoy hemos tenido muy buena acogida y esto es esperanzador para nosotras, se han conectado muchas periodistas y muchos periodistas y esperamos que esto empecemos a agrietar el muro, ¿no? Así que estamos animadas a seguir con esto, ¿de acuerdo? Porque hoy la acogida ha sido buena, creemos que se está abriendo el debate en la sociedad y que esto se empieza a notar en los medios también, ¿de acuerdo? Nosotras queremos hacerles un llamamiento también, no solo a entrevistar a una parte, a otra parte, a ver, abran la ventana y miren a ver si llueve.
les quiero decir, hay mucho periodismo de investigación que hacer aquí, hay muchos datos por comprobar, hay muchas fuentes expertas, como hemos hecho hoy aquí, que consultar, y hay muchos información valiosa y más en profundidad que el simple pim pam pum del día a día. Hay muchos datos que comprobar y mucha luz y taquígrafos que aplicar sobre esto y de verdad creemos que tienen por delante ustedes una labor ingente, porque tienen que investigar realmente qué está pasando, qué cifras hay, quién financia, quién no financia, ¿de acuerdo? Y esto que ocurre con los medios, no ocurre solo con los medios, realmente hay una cierta obstaculización al debate racional en la sociedad contemporánea que escapa al análisis, pero no lo encontramos en la academia, no lo encontramos en la universidad. Tenga en cuenta, antes cité un artículo de una prestigiosa feminista, no está traducido a nuestro idioma, ¿comprende? O sea, que es la política de las editoriales también. En fin, daría para mucho, pero yo creo que lo de hoy es una grieta en el muro y les animo desde luego a investigar seriamente como periodistas que son. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, y ahora para cerrar, esta pregunta para mi compañera Laura de la Fuente y ya cerraremos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ¿sabéis si se ha puesto en contacto con organizaciones feministas para recabar su opinión acerca de esta consulta pública? No, efectivamente la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante las numerosas peticiones de audiencia pública que se han realizado por parte del movimiento feminista, del tejido asociativo, no ha dado respuesta ninguna. Ello ha ocurrido, por ejemplo, con el anteproyecto sin texto de la ley, de la llamada popularmente ley LGTBI, y bueno, actualmente estamos en trámite de consulta pública previa con este anteproyecto sin texto de ley trans y bueno, estaremos a la espera, pero desde que llegó a su mandato, ya digo que por más que el movimiento feminista, muchas organizaciones y muchas asociaciones del tejido asociativo feminista han pedido una audiencia con ella, no se la ha concedido. Parece que en efecto la ministra de Igualdad solamente se entrevista, como sabemos todas y todos, por los medios de comunicación con influencers, ¿no? Estas figuras a las que aludía anteriormente la doctora Esteva, para hacer alusión, bueno, a toda esta desinformación y, en fin, a toda esta legitimidad que se le brinda a actores sociales que, por otra parte, pues no son doctos en la materia y se dejan llevar muchas veces por la emocionalidad de la que efectivamente hace gala este Ministerio de Igualdad, por ejemplo, a la hora de abordar el debate sobre la apertura del debate social sobre la propia ley trans, ¿no? En fin, con series y promocionando determinados contenidos culturales y apelando sobre todo a la emocionalidad enfrentada a la racionalidad. Entonces, bueno, en todo caso esperamos, desde el tejido asociativo no dejamos de insistir, lo seguiremos haciendo. Esperamos que, bueno, como ha dicho Ana de Blas, esta rotura dentro del espacio público, sobre todo pues a colación de que los medios de comunicación se hayan hecho eco, por ejemplo, de esta confluencia, de la presentación de esta confluencia, de lo que aquí se expone, pues efectivamente Irene Montero se digne a hablar con alguna feminista de este país, a la hora sobre todo de abordar leyes y de regular sobre cuestiones que efectivamente pulverizan toda la legislación de igualdad que se ha labrado durante años y años y décadas de lucha feminista. Muchísimas gracias, Laura. Con esta última intervención de mi compañera Laura, cerramos ya desde la Confluencia Movimiento Feminista el turno de preguntas y esta sesión, que es la primera de muchas que esperamos poder compartir con todas y todos. Queremos mostrar nuestro profundo agradecimiento a todas las mujeres que han hecho posible esta presentación y a las que están aportando diariamente sus esfuerzos al nacimiento de esta confluencia y a la lucha feminista. También queremos dar las gracias a los y las profesionales de la comunicación que han acudido a esta convocatoria, de los cuales
hemos recogido las preguntas que han contestado nuestras panelistas y a los que invitamos a contactar con nosotras para cualquier aclaración posterior. Les enviaremos al finalizar, en breve, toda la documentación de esta jornada de presentación pública. Estamos convencidas de que arrojar luz a esta problemática y abrir el debate a la sociedad es imprescindible. No queremos limitar los derechos de ninguna persona, pero no vamos a permitir que se eliminen, coarten o limiten o pretendan borrar los nuestros, los de las mujeres. Os emplazamos a todos y a todas a confluir con nosotras en este movimiento feminista. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido a esta presentación de la Confluencia Movimiento Feminista.